¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Fanáticos del Emparrillado con Salvador y Juan José. Hoy toca NFL Retro. Es un NFL Retro un poquito diferente a los anteriores. Toca hablar de una pieza en el campo que, si bien en los últimos años se ha devaluado su precio en el draft, Ujú. sigue siendo la pieza fundamental para Sí, que una ofensiva funcione de manera adecuada. sí, va a seguir siendo piedra angular. A lo mejor en los últimos años, me referimos a los corredores. Sí, los corredores. En los últimos años, ya no son, se puede decir que los que cargan con la ofensiva, sino pues, son parte, Sí, complementan le las dan una ofensivas. dimensión Ujú. diferente. Hace que sea Exactamente, variada, más exactamente. no son los que cargan. A Ujú. menos que seas McCaffrey o Henry. Sí, sí, pero Está, ajá. es muy raro. Entonces, cosas ya hay equipos que pues duran algún tiempo con sus corredores, los acaban cambiando, eh, en fin. Eh, pero a lo largo de la historia ha habido unos corredores fantásticos. Sí, sí, sí. Muchísimos corredores que han hecho historia. Ujú. Algunos de ellos están, de los que vamos a mencionar hoy, son top 10 de De la top historia. 5 de Sí, sí. corredores de toda la historia. Sí, sí, Salón de la Fama. Están dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL ahora que fue el aniversario 100 de la liga. Ujú. Estuvieron incluidos muchos de estos, y no es que Sí, creo sí. que casi todos Sí, la estuvieron, ¿eh? mayoría. Ujú. Y pues esto surge a raíz de que recientemente murió uno de ellos, y Sí. es el cual vamos a hablar primero. Como dijimos, no vamos a contar toda la historia como lo hacíamos Sí, con sí, sí. hablando de los demás jugadores, sino va a ser un resumen un poco más corto. Sí, sí. Y el primero del que vamos a hablar es James Nathaniel Brown, Sí, o sí. mejor conocido solamente como Jim Brown. Jim Brown, sí, que pues como dices, falleció recientemente, hace Sí. algunas semanas, Él el es 18 de de mayo mayo. Ujú. del 2023, ¿correcto? A los 87 años. Sí, sí, Él nació en Georgia un 17 de febrero de 1936. sí, Asistió al equipo universitario de sí, Syracuse, jugó en Syracuse. donde de hecho por aquí había visto que lo habían tratado de reclutar Varias varias universidades. universidades, y al final Ujú. de cuentas decidió irse por Syracuse, y jugó también la cruz. Sí, sí, también otro que practicaba otro deporte. Sí, efectivamente. Espérame. Él fue una primera ronda de los Sí, Browns. en el En 57. 57 fue un sexto global. Ujú. Y utilizaba el número 32. Sí, En aquel entonces la posición era conocida más como fullback, ujú. corredor de poder. Corredor de poder, Corredor de corredor por poder. dentro. Y estuvo entre 1957 y 1965 jugando para los Browns de Sí, Cleveland. se puede decir que fue una carrera corta, Sí. Ujú. porque en aquel entonces, pues el golpeo que sufrían los corredores era mucho, entonces empezaban a sufrir lesiones y eso acortaba Su su carrera. carrera. Varios de los que vamos a mencionar tuvieron carreras cortas por lo mismo, entre el golpeo y las lesiones, pues acababa pronto, pero a pesar de que fue una carrera corta, rompió muchos Sí, récords hasta rompió ese el momento. récord de carrera en una temporada en 1958, ganando Ujú. 1527 yardas en 12 juegos de temporada. Sí, sí, y Eh, lo superó por mucho el récord anterior, que era de 1146, si no me sí, es equivoco. correcto, fue Ujú. MVP en esa Sí, temporada. sí, Después de 9 años en la NFL, fue poseedor de ambos récords en la temporada ¿qué? Entre 1863, no, 1863 yardas sí. Ujú. en el año de 1963. Sí, sí, Con un total de 12.312 yardas, siendo sí, sí, líder de todos los tiempos todos en los tiempos. touchdown anotados por carrera con 106. Sí, ese récord de 12.312 yardas lo rompería unos 20 años después Walter Payton. Sí. Rompería Y el ese récord. récord de Brown de anotaciones de 100 touchdowns
En solo 93 juegos permaneció hasta que llegó la Daniel Tomlinson. Sí, sí, entonces pasaron muchos años para Ujú. que rompieran sus récords. Sus récords. Y dos corredores también históricos. Sí, que ahorita vamos a hablar de ellos. Ujú. Como les digo, tocará hablar un poquito express de Sí, casi sí, todos generalizar. porque son bastantitos los que tenemos en la lista. Ujú. Pero por ejemplo, algunos de los reconocimientos que tiene Jim Brown. Fue campeón de la NFL en el 64, previo a la era Super Bowl. Sí, sí. MVP de la NFL en el 57, 58 y 65. Ujú. Fue All Pro en el 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 65. Sí, sí. Segundo equipo All Pro en el 62. Fue Pro Bowler en 57. Creo que todas las temporadas fue jugador Pro Bowl. Sí. Formó parte del equipo del 75 aniversario de la NFL. Ujú. Fue parte del equipo del Dream Team, por decirlo así, de los años 60 de la NFL. 3 veces Pro Bowl en el MVP en el Pro Bowl. Y aparte está en el Salón de la Fama de la Cross. Por si fuera Por poco. si fuera poco, y pues me parece que también está en el Salón de De la la Fama fama de la de la NFL. NFL. Sí, sí, sí. ¿Algún dato que tengas sobre...? Otro de los récords que tenía era de 133 yardas en promedio por juego, que lo rompió también O.J. Simpson. Ujú. Entonces fue uno de los tantos récords. Y él tiene varios de sus récords de franquicia. Otro corredor que ha estado en Cleveland no los ha podido romper. O sea, él es el que los Sí, posee él todavía es al día el de líder hoy. todavía en yardas en Cleveland. Entonces, eso quiere decir que pues, Cleveland no ha tenido buenos corredores o Oh. simplemente pues, o sea, Está muy canijo. está muy, Estuvo muy muy, difícil. muy, muy cañón Jim Brown. Ujú. También fue actor. Sí, factor. Yo no voy a mencionar todas las películas. Pero sí Pero tuvo. fue actor entre 1964 Ujú. y 2010. Sí, sí. Fue la última película que hizo. Entonces imagínate Sí, sí, cuántas. una de donde sale que pues tiene que ver con fútbol americano es la de Un Domingo Cualquiera. Any Given Sunday. Sí, sí, Ujú. donde sale como coordinador, uno de sus asistentes del coach Al Pacino. No recuerdo su nombre en esa película de Al Era- Pacino, pero de No. Jim Brown era Montezuma Monroe, Sí, que sí, sí. él era el asistente de ese coach. Y en esta película pues salen varios exjugadores y leyendas del NFL. Sale Johnny Unitas y Lawrence Taylor. Como dijimos, Jim Brown falleció no hace mucho y Sí. pues de todos modos sigue siendo uno de los corredores Sí, más sí, sí. importantes Sí, de la historia. la historia de la Y más NFL. porque era un corredor también afroamericano Ujú. en Sí, aquellos Era muy años. poderoso, era muy poderoso para correr, empezó a Que, romper muchos récords ujú. en pocos años. Que yo supongo que también ese factor que mencioné era una limitante para muchos jugadores Sí, en en esa algunos época equipos. sí, en esa época sí todavía había muchos problemas, bueno, mucho más que ahora con el asunto racial. Ujú. Entonces él llegaba a romper Sí, esos cánones. sí. De ahí nos brincamos al siguiente mariscal de campo. Este lo debes de conocer Sí, bastante sí. bien. Y estamos hablando de Marcus Lemar Allen, Sí, sí. mejor conocido solamente como Marcus Allen. Ujú. Él nació un 26 de marzo de 1960. Sí. Running back, egresado de la Universidad del Sur de California, Sí, de la USC. OSC. Estuvo en esa universidad entre 1978 y 1981. Ujú. Llega al draft de la NFL de 1982. Primera ronda, pick 10. Ujú. Drafteado por Los Angeles Raiders. Sí, sí. Donde jugaría desde el 82 al 92. Sí, él en total corrió, me parece que para 12.243 yardas. Ujú. Atrapó 587 pases porque era un corredor receptor Sí, sí. para 5.412 yardas. Sí, sí. Anotó 145 touchdowns, incluido un récord de la liga de 123 touchdowns por tierra. Ujú. Y fue elegido para 6 Pro Bowls. Sí. Cuando estuvo con los Raiders, ayudó para ganar el Super Bowl 18. ¿Sí? Sí, sí. Y fue el primer jugador de la NFL en ganar
más de 10,000 yardas de carrera y 5,000 yardas de recepción durante su estadía en la liga. Sí, ganó el trofeo Heisman con USC Sí, también. ujú. Entonces, tuvo una carrera muy prolífica, era un gran corredor con pues, varios récords. Era amigo de O.J. Simpson. Sí, sí, Y cuando se eran muy casó, se buenos casó amigos. en una finca que le pertenecía A O.J. a Simpson. O.J. Sí, Simpson, sí, eran muy correcto. buenos amigos. También, tuvo ahí algunos problemas contractuales con Al Davis en los Ese, Raiders y lo, eso lo- propició la salida del de Raiders. sí, y llegó al rival más Ujú. odiado de los Raiders, llegó a los Kansas City Chiefs en el 93 Sí, sí, y estuvo ahí hasta 1997. sí, Compartió un par de temporadas con Joe con Joe Montana. Ujú, Montana, que ya también hablamos exactamente. de su historia. Sí, sí. Algunos de los aspectos destacados de Marcus Allen: Ujú. fue campeón del Super Bowl 18, MVP del Super Bowl 18, jugador más valioso de la NFL en el 85, jugador ofensivo del año en el 85, novato ofensivo del año en el 82, jugador regreso del año en el 93 ya con Sí, Kansas. sí. Dos veces All Pro en el 82 y en el 85. Una vez segundo equipo de All Pro en el 84. 6 veces Pro Bowl. 2 veces líder de la liga en touchdowns por Sí, tierra. sí. Líder de yardas terrestres de la NFL en el 85. Líder de puntuación en el 82. Campeón nacional en el 78. Trofeo Heisman en el 81. Premio Maxwell en el 81. Premio Walter Camp en el Sí, 81. sí. Jugador del año en el Pac-10 en el 81. Fue All American por unánime en el Ujú. mismo año del 81. O Sí, sí, sea, sí. y retiraron el 33 de la Universidad De del Sur de USC. Ujú. California. O sea, Sí, sí, pues un jugador también con grandes números, grandes reconocimientos y cómo tiene ahí aquella jugada contra los Redskins en el Super Bowl que iba a correr por la izquierda. ajá, y cambia la trayectoria, Y se se da la regresa. vuelta y se eh, mete por entre varios Sí, jugadores sí, y se hasta escapa. touchdowns. Entonces, un corredor también histórico de la NFL. Y de los Raiders, que lamentablemente por esas diferencias Sí, sí. con Al Davis, Ujú. no Eh, se terminó retirando e ingresando al Salón de la Fama como como Chief, Chief, ujú, a pesar de de que los jefes de estuvo Kansas City. Sí, menos años. por ese, ya, esas rencillas que tenía con Al Davis. Pero pues, la mayoría lo recuerda con los Raiders. Sí, la mayoría, bueno, yo no me acuerdo, pero yo no lo vi. Bueno, digamos que si mencionan a Marcus Allen, Sí, pues se me lo viene más relacionamos con los con los Raiders que Raiders con los, que que con con los los Chiefs. Kansas Sí. City. Ujú. ¿Alguna otra cosa que tengas sobre Marcus Allen? No, lo mencionaste todo. ¿Sí? De ahí nos vamos con otro jugador. Es que nada más porque yo no uso sombrero, si no me lo estaría quitando a cada Constantemente. rato. Y el siguiente en nuestra lista, siguiente corredor legendario de la Ujú. liga, es Barry Sí, Sanders. sí, sí. Él nació en Wichita, Kansas, un Ujú. 16 de julio de 1968. Sí. Él espérame, para que tengo los datos. Él jugó, perdón, para la para Oklahoma State, Sí, para sí. los Vaqueros de Oklahoma State, entre el 86 y el 88. Sí, jugó 3 años. De hecho, pues no terminó sus años de elegibilidad y entró al draft en su Alto al cuarto draft. año. Ujú. Él en Oklahoma utilizaba el número 21, Ujú. solamente como dato curioso. Sí, que en los Lions ya ocuparía el 20. Sí, llegó justamente, también ganó el trofeo Heisman Ujú. como el jugador más destacado de la temporada. Creo que no tengo el año de cuándo lo ganó. Pero pues, como dices, llega al... Ah, no, aquí tengo las estadísticas colegiales, perdón. Las estadísticas colegiales de Barry Sanders entre el 87 y el 88, me parece. Bueno, de los 3 años que estuvo, Ujú. tuvo 558 acarreos, 3,797 yardas, promediaba 5,9 yardas por carrera y Sí, sí. aparte anotó 52 touchdowns. Ujú. Buenos números para esos Sí. años. Los Detroit Lions seleccionan a Barry Sanders con la tercera selección global del draft Ujú. del 89. Sí. En aquel entonces el entrenador Wayne
Fontes, Ajá. había llegado, la gerencia de los Lions querían, como dice aquí, querían agarrar al otro Sanders, a Ajá. Dion A Deion Sanders, Sanders. pero Fontes los convenció de que agarraran a A Barry Barry. Sanders, Y sí, fue sí. una adquisición. Sí, creo que han sido, desde que llegó Barry Sanders a esos Lions, han sido los mejores años de los Sí, Lions creo que desde la era del Super Bowl. Ahí en esa época ganaron su único juego que tienen ganado de playoffs en playoffs, la época del fue un Super Bowl, comodín. porque anterior a ese, el último que habían ganado fue en el 57, un Y fue juego en de contra campeonato campeonato, del sí. NFL, entonces, Fíjate, imagínate. desde que llegó Barry Sanders a los Lions, llegaron a postemporada 5 veces Ujú, sí, durante los sí. 90, 91, 93, 94, 95 y 97. ¿Cuántas veces han llegado desde el 97 hasta esta Pues fecha de nada más los como Lions? tres, nada Pues más como tres y se imagínate. quedan en el comodín. Imagínate. Y aparte, en aquellos años, solamente en 1991 y Ujú. 1993 ganaron el título, fueron líderes divisionales Sí, de sí. la NFC central en aquel Sí, entonces. que no lo han vuelto a ganar desde aquel Y, entonces. y el equipo en el 91 ganó 12 juegos de temporada regular, un récord de franquicia. Ujú. En el 94, Barry Sanders corrió para 1883 yardas con un promedio de 5.7 yardas por acarreo. Totalizaba, bueno, fueron 283 yardas por recepción y lo que dio un combinado de 2166 yardas de ofensiva total para Barry Sanders nada Ujú. más. Eh, la mejor temporada de Sanders llega en el 97 cuando se volvió miembro del club de las 2000 yardas por tierra. Sí, Llegó a 2000 yardas sí, fue el tercero hasta ese momento, y creo que hasta la fecha, el tercer jugador en rebasar las 2000 yardas por tierra. por tierra, ajá. La cuestión es que, para no, es que es igual que muchos corredores, te Sí. ocuparíamos un podcast completo para hablar de toda su historia. Ujú. Al final de cuentas, eh, Barry Sanders termina retirándose de la NFL. Sí, sí. Pese a estos espectaculares números, se termina retirando de la NFL a muy corta edad. Sí, no, no duró mucho, se retiró prácticamente 31 años, ¿no? Sí, Sí, no en duró el, mucho. en el 99. Ujú. ¿Cuál es la razón? No le gustaba la cultura perdedora que tenía Sí, Lions. ujú, sí, como que sentía que no hacían mucho por progresar, aparte ya desde aquel entonces, desde los 90 tenían mucha rotación de corebacks, Sí. no se podían establecer, entonces a pesar de que tuvieron temporadas ganadoras, pero aún así, pues dentro de esas temporadas solamente una vez pudieron ganar un juego de playoffs. Algo parecido a lo que le pasó recientemente al receptor Calvin Ridley. Ujú, No, Calvin de Ridley, Calvin Johnson. Calvin Johnson, perdón, de Detroit. Ujú, Era uno de los receptores más dominantes, muy a la DK Metcalf. sí, sí, Pero dijo, ya no quiero estar en Lions, ya me cansé de perder. sí, sí. Entonces, pues, él había firmado, había renovado contrato por 35.4 millones de dólares en 6 años. Ujú. Sin embargo, solamente me parece que jugó 2 después de esa Sí, se acabó renovación. retirando. Se acabó retirando. A ver, para los que no lo conocen, vean Sí, highlights de Barry Sanders. Nadie lo podía tirar. no, 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 no. y se ve robusto. Sí, sí, Se ve sí. un corredor robusto Sí, y como un corredor, baja estatura, pero robusto. robusto y era muy elusivo y Sí, lo sí, sí. tacleaban y él seguía Seguía corriendo, los corriendo. arrastraba, Ujú, los exactamente, arrastraba. sí, sí, sí. No, gran corredor, no era tan efusivo en sus festejos, lo que era un corredor sobrio cuando anotaba, simplemente pues se felicitaba con sus compañeros y ya nada de poses ni esto que hacen muchos ahora que aunque vayan Lo perdiendo celebran y celebran hacen sus sí, bailes sí, y sí, todo. como si fueran ganando. No, él siempre fue muy sobrio y pues grandes números, Sí. 15.269 yardas, 99 touchdowns de por vida, 2.921 yardas por pase.
10 touchdowns por pase. Y pues, fue En una época en que todavía no existía esto de que el corredor receptor no se ocupaba tanto. No se ocupaba tanto, exactamente. Sí los ocupaban en algunas ocasiones, pero no tanto. Sí. Y pues fue lo único bueno que tuvieron los Lions Sí. en esa década de los 90. Sí, fue el sí. único. Y No, pues, no han tenido ahí nada. están los números de que pues en los 10 años que estuvo con ellos, prácticamente llegaron la mitad de estos años a playoffs. Digo, Y ganaron, ¿qué? 2 veces, una vez en la división. Sí, sí. Y desde que él salió a la fecha, pues ¿cuántas veces han llegado a playoffs? Te digo, los nada Lions? más como 3 y se han quedado en el comodín. Exactamente, entonces sí, influyó bastante en esos Lions. En esos Lions. Y por ahí varios de estos salen en el video de los 100 años de la liga, donde salen en la cena de... Pues en una cena salen varios jugadores y sale Barry Sanders ahí corriendo el balón. Gran Barry Sanders. Y el segundo diálogo, bueno, el siguiente diálogo después de que Barry Sanders en ese video va corriendo el balón, proviene de Emmitt Smith, que dice que todavía tiene el récord de yardas él. Y justamente es el que hablamos, del siguiente que hablamos, de Emmitt Smith. Digo, no vamos en un orden ni de importancia ni de época, sino más bien como nos fuimos acordando. Ocurriendo. Sí. Emmitt Smith nace un 15 de mayo de 1969 en Pensacola, me parece que es en Florida. Sí, Pensacola, Florida. Sí. Y asiste justamente a la Universidad de Florida. Sí, me parece que era ese corredor. Ok, una disculpa por ese corte. Tuvimos que atender unas cuestiones acá de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, entonces tuvimos que hacer esa pausa tan dramática. Como decía, pues él estudió en la Universidad de Florida, ya que pues, él era de Pensacola, Florida. No tengo... espérame, déjame ver si tengo el... no tengo los años que estuvo en el... Estuvo a finales de los 80s, porque Dallas lo selecciona en el 1990. Sí, en la primera ronda, selección global 17. Un año después de que llegara Troy Aikman. Sí, exactamente. Donde, por cierto, bueno, él utilizaba el 22 en Dallas. Y, por cierto, él formó parte de esa tripleta del terror de los 90s, que era Troy Aikman, el quarterback, Emmitt Smith el corredor y Michael Irving el receptor, el 8-8. Sí, de esa dinastía de aquellos vaqueros. Que ganaron 3 Super Bowls de la mano de... Uno con Jimmy Johnson. 2 con Jimmy Johnson y uno con Barry Switzer. Sí. A ver, Emmitt Smith tuvo un total de 18,355 yardas en la carrera profesional. Promediando 4.2 yardas por acarreo, 164 touchdowns. Y se retiró oficialmente en el 2004. Sí, con Arizona. Con los Cardinals de Arizona. Estuvo con los Dallas Cowboys del 90 al 2002. Y del 2003 al 2004, 2 temporadas con Arizona. Sí, recuerdo su carrera con Arizona. Ya no fue tan impactante como en Dallas, pero pues, era Emmitt Smith, una superestrella, y está dentro de los 5 mejores corredores de toda la historia. Sí, solo detrás de Walter Payton, Barry Sanders, Gale Sayers, y por ahí se me está yendo alguno. Sí, es el cuarto mejor. El cuarto mejor. Walter Payton, Gale Sayers, no lo metimos, casi no conozco su historia, pero sí más o menos. Que está en referencia de muchos corredores. Lo mencionaré, le haremos una mención al final. Gale Sayers, ajá. Tuvo acarreos, el número de acarreos totales fue de 4,409 acarreos. Toda su carrera para 18,355 yardas y 164 touchdowns, de los cuales pues, fueron 13 años de carrera en Dallas y 2 en Arizona. Donde, ya fue a menos su carrera, pero pues, aún así ya con lo que había hecho en Dallas, pues, ya era bastante sobresaliente. Fíjate, fue campeón del Super Bowl 3 veces. Fue MVP del Super Bowl 28. Fue el jugador más valioso en el 93 de la NFL, novato ofensivo del año en el 90, 4 veces primer equipo de All Pro,
2 veces segundo equipo del Pro, 8 veces Pro Bowl, 4 veces es líder de yardas terrestres, 3 veces líder de touchdowns terrestres. Fue el líder anotador de la NFL en el 96. El equipo de la década de los 90 fue parte del primer equipo. Fue parte del primer equipo de todos los tiempos de los 100 años de la NFL. El All Rookie Team del Pro Football. No me acuerdo cuáles son las otras siglas. Está en el anillo del honor de los Dallas Cowboys. El jugador más valioso de la SEC, de la conferencia SEC. Fue el All American del 89 por unanimidad. 3 veces primer equipo del SEC. Está en el anillo del honor de la Universidad de Florida. Entonces, tiene muchos reconocimientos. Yo empecé a ver fútbol americano en los 90s y ya cuando empezaba a verlo era ya una superestrella, Emmitt Smith. En esos 90 ya lo catalogaban como una superestrella y pues creo que no logran encontrar estos vaqueros un corredor como él. Sí, no, la joven promesa era Ezekiel Elliott, que ya ni está en el equipo. Se fue a la baja, sí. No tengo aquí el dato, pero me parece que aparte él tiene el récord de yardas en una temporada. Creo que sí. O sea, para un corredor. Sí, me parece que él tiene el récord de yardas. Sí. Más de 2,200 algo tiene él. Sí. Entonces, creo que hasta la fecha el más cercano fue McCaffrey, que se quedó ahí a unas cuantas yardas de romperlo. Sí, ya hoy en día ya está muy difícil por lo mismo que ya... Ya hay más corredores. Sí, ya hay más corredores y aparte también las ofensivas ya no son que se dediquen tanto a correr. Sino y te digo, ya tienen 2, 3 corredores que van rotando. Sí, y acá era Emmitt Smith y Emmitt Smith. Sí, exactamente. Corriendo. También salió por ahí en Los Pequeños Gigantes. Sí. Cuando se pierden ahí John Madden y otros jugadores que van a Ohio. ¿Algún dato que tengas de Emmitt Smith? No. Mencionaste todo. Continuamos con otro corredor también, donde me quito el sombrero. Y estamos hablando de LaDainian Tomlinson. Tomlinson. Sí. Que nació el 23 de junio, ya casi su cumpleaños, de 1979. Él nació en Rosewood, Texas. Sí. Y jugó, estuvo en la universidad en Waco, de la secundaria, en Waco, Texas. Y de ahí pasó a la TCU, a Texas Christian University, justamente entre el 97 y el 2000. Sí. Él, después de esa, déjame ver si tengo, sí, no. Después de su carrera en TCU, pasa al draft de la NFL en el 2001. Fue una primera ronda selección 5. Esa selección 5 en realidad le pertenecía a Atlanta. Sí. Atlanta canjea con Chargers para Atlanta hacer el primer pick y draftear a Michael Vick. Y con el pick que le tocaba a Atlanta, que fue el 5, Chargers agarra a LaDainian Tomlinson. Sí. Un corredor que su primera temporada como novato, con las primeras 7 más bien, tuvo temporadas consecutivas de más de 1,200 yardas por tierra. Para ser un novato... Una racha lograda anteriormente solo por Eric Dickerson. O sea, tuvo 7 temporadas con 1,200 yardas. Y se convirtió en un anotador prolífico bajo el mando de Marty Schottenheimer, que entrenó a los Chargers. Los Chargers en ese momento era coach de los Chargers. Sí, que Tomlinson llega a la liga en 2001. 2001 llegó a los Chargers. En aquel momento pues empezaban a despuntar otra vez esos Chargers. De la mano de Drew Brees, que llegó justamente también por estas por estos años de Drew Brees y después Philip Rivers. Ajá. Pero sí tuvo grandes temporadas en los Chargers, después pasaría a los Jets del 2010 y 2011 nada más. Sí, y ahí se perdería como muchos. Se retiraría prácticamente. Ajá. Sí, tampoco fue muy larga. Las carreras de los corredores no son tan largas por lo mismo de todo el golpeo que sufren. Yo sí me acuerdo de LaDainian Tomlinson. Sí, yo también. Me tocó verlo jugar muchas veces y gran corredor, de los mejores que me ha tocado ver a mí. Sí, y aparte pues
un jugador que nunca estuvo envuelto en polémicas ni nada de eso, y también, así como Barry Sanders, no era tanto de llamar mucho la atención en el campo de juego con festejos así muy... Muy a la Smith Schuster o a Sí, la sí, sí. Elliot, ¿no? Exactamente, sí, o sea, cumplía con su trabajo a la perfección. Me acuerdo que usaba una mica en su casco. Ajá. Sí, sí, usaba una mica en su casco. Entonces, un gran corredor, la Damian Tomlinson. Voy a pasar, Teo, para irnos un poquito Sí, rápido, sí. voy a pasar con pues alguna de los reconocimientos que tiene la Daniel Tomlinson. Él fue MVP de la liga en el 2006. Ujú. Fue ofensivo del año en el 2006, ganador del Walter Payton en el 2006, el premio Walter Sí, Payton. sí. Fue 3 veces primer equipo de All Pro. El All Pro es el mejor de tu posición, Sí, sí, sí. el mejor. Ujú. Fue el mejor corredor en 2004, 2006 y 2007. Ujú. Fue segundo equipo, que sería como el de rotación, Sí, sí. por decirlo, All Pro, en Ajá. 2002, 2003 y 2005. 5 veces Pro Bowl, premio Bard Star, premio Bert Bell, 2 veces líder de yardas terrestres, 3 veces líder de touchdowns por tierra, líder de puntuación en 2006, equipo de toda la década de los 2000. Ujú. Fue equipo de los novatos en 2001, ya está en el Salón de la Fama Sí, de los sí. Chargers. Retiraron el 21 de los Chargers, Ujú. de que era el que él utilizaba. Fue All American en el 2000, en el colegial, por unanimidad. Fue 2 veces el All WAC, que es la conferencia. Sí, sí. 2 veces del primer equipo de esa conferencia. 2 veces jugador ofensivo del año en esa conferencia. Retiraron el número 5 de la Universidad de TCU por la Daniel Tomlinson. Ujú. Entonces, más touchdowns de su carrera, con 28 touchdowns en el 2006. Bueno, en una temporada, ¿sí? ¿De algún dato que tengas? Pues no, muchos. Otro jugador que también múltiples reconocimientos, y pues eso solo habla de su calidad como Como corredor. corredor y también como persona, porque también era alguien que pues, ganó el premio Walter Payton por su labor social, y por ahí alguna vez escuché que él y su esposa trataban cuando jugaba creo que en Chargers, trataban de llevar a los partidos a varios niños de algunas de las fundaciones a los juegos. Fíjate que cuando él se retira, ocupó el quinto lugar de yardas por tierra con 13,000, perdón, Ujú. 684, y quinto en yardas totales con Ujú. 18,000. Sí, O sea, ya incluyendo recepciones. sí, sí. Y segundo lugar en touchdowns por tierra. De toda la historia cuando se retira él. Un top 5. Igual los Chargers, desde la Daniel Tomlinson, Sí, no han tenido otro corredor de ese igual. nivel, Sí, no, sí, no, sí. no. Es de uno de los mejores que me ha tocado ver a mí. No pudo ganar ningún Super Bowl, no pudo llegar a ningún Super Bowl, pero su carrera fue excepcional. Vamos a continuar con el siguiente corredor. Como Ujú. les digo, no vamos en orden ni de Sí, no, épocas no, ni de sí, importancia, sí. van hecha un desorden. Sí. El siguiente del cual vamos a hablar es Robert John Riggins, mejor conocido solamente como John Riggins, Ujú. o Rigo y Diesel, o Diesel. Sí, la locomotora La Riggins. locomotora. La Ujú, locomotora la Riggins, locomotora como la Riggins, apodaban. correcto. Él jugaba, pues obviamente, en aquel entonces se le conoció solamente como fullback. Ujú. Ahorita ya es como corredor de poder. Sí, Y en ese- halfback, que ahorita es el corredor receptor. Sí, sí. Tenían otros nombres. Él nace un 4 de agosto de 1949 en Seneca, Kansas, Ujú. en Estados Unidos, obviamente. Sí, sí. Asiste a la Universidad de Kansas entre 1967 y 1970. Llega al draft de la NFL en 1971. Sí, sí. Una primera ronda selección 6 global Ujú. por los Jets de Nueva York. Sí, jugó ahí hasta el 75 Sí, en los del Jets. 71 al 75. Después de eso, déjame ver si aquí tengo... Después, bueno, pasaría a los Redskins. Espérame, me iba a regresar tantito. Durante su última temporada en el colegial en Ujú. 1970, Riggins corrió para 1,131 yardas y anotó un récord de 14 touchdowns, que era de su escuela. Sí, sí. Y terminó su carrera con 2,659 yardas por tierra, su carrera colegial, Ujú. que rompió el récord de carrera de Gale Sayers, lo que te Sí, digo, que lo están mencionan. muchas Sí, sí, referencias de muchas muchos referencias. corredores. Ujú.
Y Riggins ahora ocupa el quinto lugar entre los líderes de carreras de todos los tiempos de la Universidad de Kansas. Ujú. Ok, ahora sí pasamos, regresamos. Ese dato no, Sí, se me estaba pasando. Regresamos a la historia ya en el profesional. Después del 75 pasa a los Washington Redskins, que estuvo del 76 al 79 y después del 81 Ajá, al al 85. 85, 85, si no me equivoco. Él, él no solamente era un corredor, por algo era la locomotora. Sí. Él formó era el miembro honorario de aquella línea de De los los cerdos. Ya la ves línea que original. la línea original de los cerdos eran nada más los linieros y ya. Ujú. Pero John Riggins, como era de los que llegaba a golpear embestir, a también. golpear, Ujú. pues le dijeron, pues tú también vas a ser un Lo cerdo incluyeron. honorario. Ujú. Carrera en los Jets. Es que es demasiada información. Sí. Bueno, se podría decir que terminó con 13,442 yardas, si no me equivoco. ¿Totales? Totales. Ujú. Probablemente entre el 71 al 85. Ganó un Super Bowl con los Redskins. Que fue el 17. Ujú. Fue MVP de ese Super Bowl. Sí. Fue jugador del regreso de la NFL en el 78. Primer Ujú. equipo de All Pro en el 83. Pro Bowl solamente en el 75. 2 veces líder de touchdowns por tierra. Equipo de toda la década de los 80. Sí. Lo metieron en los 90 más grandes de aquí ya de Washington Commanders. De la historia de Washington. Vamos a dejarlo del equipo así. de Washington. Y está en el anillo del Salón de la Fama de Washington. Otro que pues sus números y sus reconocimientos hablan por él. Digo, su mejor época y lo más recordado pues es ya en los 80s con los Redskins. Sí, con Jets no Sí, lo con recordaba Jets, yo. Yo tampoco. Y previamente su estadía en los 70s con Redskins también, pues digamos que fue poco tiempo. Fue en los 80s Sus mayores éxitos los consiguió ya en los 80s, otra vez con Redskins, cuando pues logra ganar el Super Bowl y obviamente aumenta su récord en cuanto con a la yardas. línea de los cerdos. No sé si en aquel entonces fue Joe Theismann, el que era el quarterback. Sí, creo que sí. El coach, Joe Gibbs. Con Joe Gibbs, al mando. Sí. Entonces, otro corredor que igual, creo que él no está dentro de los 100 mejores, pero es histórico. Pero es histórico. John Riggins, la locomotora, quien sea fan de Washington lo debe de conocer. Sí, exactamente. Vámonos al siguiente jugador, siguiente corredor. Ya estamos hablando de Marshall William Falk. Sí. Nacido el 26 de febrero de 1973, él en Nueva Orleans, Luisiana. Uh-huh. Él asistió a la universidad en San Diego State, sí, con los Aztecas. Los Aztecas de San Diego State. Entre el 91 y el 93. Después de ahí pasa al draft de la NFL en el 94. Fue una ronda 1, uh-huh. Pick 2 global, uh-huh. por los Potros de Indianápolis. Sí, los seleccionaron los Potros. De Indianápolis a Marshall Falk. Sí, jugó varios años en los Potros. Entre el 94 y el 98. Uh-huh. Después de ahí pasaría a los San Luis Rams el 99 al 2006. Sí, que es la época que pues más se recuerda de él. Porque en el 99 fue donde Kurt Warner toma los controles del equipo. Junto con Isaac Bruce y Torrey Holt. Exactamente. Y qué ofensiva tenían. Sí, una gran ofensiva. Marshall Falk y esos dos receptores, uh-huh. y Kurt Warner. Por algo era el espectáculo The Greatest Show on Tour, el espectáculo más grande en el pasto, uh-huh. en el césped. Sí. Deja ver si... Uh-huh. Estoy viendo si tengo alguna información. Creo que no. Después de ahí, vamos a hablar de aspectos relevantes de este corredor. Sí. Campeón del Super Bowl 34. Sí, ganó un Super Bowl con San Luis. Con San Luis. Jugador más valioso de la NFL en el 2000. Uh-huh. 3 veces jugador ofensivo del año de la NFL. Novato ofensivo uh-huh. del año de la NFL. 3 veces primer equipo de All Pro. 3 veces segundo equipo de All Pro. 7 veces Pro Bowl, líder de touchdowns por tierra en la NFL. 2 veces líder de anotadores de la NFL. Equipo de novatos. Está en el anillo del honor de los Rams.
retiraron el 28. Sí. Anillo del honor de los Colts. Sí. Jugador ofensivo de la conferencia. 3 veces All American de la conferencia. Primer equipo. 3 veces All WAC, que es la conferencia en la que está la universidad. Uh-huh. Tuvo un total de 12.279 yardas por tierra. 4.3 promedio, 100 touchdowns y 767 recepciones. Sí, de hecho, pues es el único jugador en tener mínimo 12,000 yardas por pase. Ajá. Y 6,000 yardas, 12,000 yardas por tierra y 6,000 yardas por pase. Marshall Faulk era reclutado, iba a ser reclutado, por varias universidades importantes, pero lo querían poner como esquinero. Lo querían, por ahí se habla de no la tengo, pero hasta que llegó a la Universidad de San Diego State, que le ofreció una beca para jugar como corredor. Uh-huh. Todos los demás querían que jugara de esquinero. Entonces, pues él no quería. Sí. No fue hasta que llegó San Diego State que le ofreció la beca. Y pues ya conocemos la historia. O sea, Marshall Faulk fue parte de ese equipo sorpresa de San Luis. Un gran equipo que armaron con Dick Vermeil. Dick Vermeil. Fue igual, no tenía mucho que había llegado. Creo que igual había sido su primera, segunda temporada en el equipo. Un gran equipo que armaron esos de San Luis y Marshall Faulk. Un gran corredor. También una carrera que de 12 años se retira en el 2006. Uh-huh. Si no, tampoco fue tan larga, no son muy largas las carreras de los corredores, y menos antes, pero también muy prolífica. Sí. Después de ahí vamos a brincar, que estamos brincando en épocas. Vamos a hablar de Shaun Edward Alexander, uh-huh. Mejor conocido como Shaun Alexander. Nació el 30 de agosto de 1977 en Florence, Kentucky. Uh-huh. Él asistió a la Universidad de Alabama. Sí. Él fue a la Universidad de Alabama y después de la Universidad de Alabama entra al draft del 2000, primera ronda, uh-huh. Pick 19, y lo reclutan los Seattle Seahawks. Sí. Él estableció numerosos récords de la NFL en los Seahawks y fue nombrado MVP de la liga en el 2005, aparte de ser nombrado en el equipo de toda la década de los 2000. Sí. Ocupa el 8º lugar en la historia de la NFL por touchdowns con 100. Uh-huh. Y Shaun Alexander fue el primer atleta que apareció en la portada de las series de videojuegos de la NCAA y Madden. Sí. O sea, en ambos. Alexander había, regresándonos un poquito, él había reducido sus 3 opciones de colegial entre Michigan, Alabama y Notre Dame. Pues ninguna estaba tan mal. Sí, eligió a Alabama debido a su clima cálido. Sí, las otras, pues Michigan y Notre Dame, pues, el frío está fuerte. Al igual que y muchos corredores, ocuparíamos un podcast completo para hablar de él. Él terminó su carrera universitaria con 701 acarreos, 3.433 yardas, 4.9 promedio y 40 touchdowns. Sí. Y ni se diga, no hablemos de la NFL. Yardas por tierra, 9.453, 4.3 yardas promedio, touchdown 100, 215 recepciones, yardas por recepción 1.520, touchdowns por recepción 12. Sí, y estamos hablando de que todos estos números fue en una carrera que no fue tan larga. De hecho, fue una carrera corta. Terminó prácticamente por ahí del 2008, 2009. Estuvo en los Seahawks, estuvo entre el 2000 al 2007 y en Redskins en 2008. Sí, que pues, los Redskins lo acaban despidiendo. Ya, creo que había bajado un poco el nivel, pero tan solo en esos años, pues completó estos números que acabas de mencionar. Sí, porque cuando lo liberan Seattle, visitó a Cincinnati, Detroit, Nueva Orleans, no pudo llegar a acuerdo con ninguno. Redskins lo reclutan para llenar ese vacío. Redskins después lo liberan el 25 de noviembre del 2008 después de registrar solo 11 carreos en 4 juegos, promediando 2.2 yardas por acarreo. Sí, ya no estaba en su mejor momento, pero durante su auge en Seattle. En Seattle, pues fue... En aquella época que llegaron al Super Bowl contra Pittsburgh.
fue de lo mejor que sí, tenían. fue de lo mejor que tenían. Pues tan solo fue jugador más valioso de la NFL en ese año de que llegaron al Super Bowl. Sí, sí. Jugador ofensivo del año en 2005, All Pro de primer equipo, segundo equipo, All Pro de segundo equipo, 3 veces Pro Bowl. Líder de yardas terrestres de la NFL en 2005, 2 veces líder de touchdowns en la carrera de la NFL. Líder de puntuación de la NFL. Pues no estoy diciendo los años, va por años obviamente. Sí, sí. Equipo de toda la década de los 2000. Equipo del 35 aniversario de los Seattle Seahawks. Anillo del honor de los Seahawks. Primer equipo de All American en el colegial. Primer equipo de All SEC del colegial. Segundo equipo All SEC, bueno, de la conferencia. Sí, sí. Y jugador del año del del SEC, perdón. Jugador Sí, del sí. año. O sea, Y estamos hablando que no son los Seahawks de la década anterior, ya con Russell Wilson y la Legión del Boom. Eran otros Seahawks en aquel entonces, a principios de los 2000. Hasselbeck era el quarterback. Hasselbeck, sí. Hasselbeck, perdón. Más Hasselbeck. Hasselbeck es un actor, creo. El coach era que estuvo en Green Bay, se me va el nombre. Ahorita ya ves que no me gusta quedarme con la duda. Pero sí, también conocido. Mike Holmgren. Mike Holmgren, sí, Mike Holmgren. Y llegaron a ese Super Bowl con un equipo que era muy competitivo, ese de los Seahawks. Le dieron batalla a Pittsburgh en aquel Super Bowl. Y que hasta se habla, ya lo mencionamos, que se habla que por ahí se lo robaron. Sí, ¿no? exactamente, varias jugadas polémicas, pero no, un gran corredor. En los momentos que estuvo bien, fue un gran corredor. Vamos a pasar con el siguiente, que todavía nos faltan bastantitos. Y estamos hablando de Eric Demetric Dickerson, mejor conocido solamente como Eric Dickerson. Sí, sí. Nació el 2 de septiembre de 1960. Él nació en... No dice, no lo tengo por lo menos. Él asistió yo supongo que fue en Texas, porque asistió en la secundaria en Sealy, Texas, y después de ahí pasó a la universidad en la Metodista del Sur, sí, Universidad Metodista del Sur, Mustangs. Entre el 79 y el 82. De ahí, en el 83 pasa a la NFL, fue una primera ronda, selección 2 global. Sí, fue de aquel draft del 83. Sí, del cual ya hablamos, de jugadores. Sí. Salió John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, Eric Dickerson, Bruce Matthews. Nos hace falta uno. Dent, el defensivo de los Osos de Chicago. Sí, salió por ahí Tony Eason, salió uno de Jets también. Sí. Salieron varios, una generación prolífica. Llega una segunda selección global y lo draftean Los Ángeles Rams, donde está del 83 al 87. Sí. De ahí pasa a los Colts del 87 al 91. En los Raiders en el 92 y en los Falcons en el 93. Sí, y ahí se retira. Correcto. Algunos, Eric Dickerson, lo voy a decir, tiene jugador ofensivo del año. Novato ofensivo del año. 3 veces ofensivo del año en la NFC. 5 veces All Pro de primer equipo. 6 veces Pro Bowl. 4 veces líder de yardas terrestres, con líder de touchdowns de carrera en el 84. Equipo de toda la década de los 80, equipo de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL, imagínate. Sí. ¿Cuántos hemos mencionado de los 100 años de la NFL? Exactamente. Equipo de novatos de la Asociación de Jugadores. Anillo de la fama de los Rams, anillo del honor de los Colts. Algo que tengas que decir sobre... Bueno, 13.259 yardas por tierra de por vida, 90 touchdowns, y pues también como dices, lo reconocieron tanto en los Colts como en los Rams, así igual que Marshall Faulk, que jugaron en los dos equipos. Pues, ¿qué más se puede decir de Eric Dickerson? Está en Salón de la Fama. Salón de la Fama. Dijimos, esa generación del 83 sacó muchos salones de la fama. Hasta cuando se retiró, firmó un contrato por un día con los Rams para retirarse con los Rams. Entonces uno también de los grandes corredores que ha tenido la NFL. Vale la pena ver sus highlights, porque también era muy bueno. Busco mi sombrero porque ahora sí me lo tengo que quitar de verdad. Porque el que sigue
¿Tenías algo que decir de No, Marshall, no. de Marshall Falk ahora ya? De Eric Eric Dickerson. Dickerson. El que sigue sí merece buscar mi sombrero y quitármelo porque vamos a hablar de Larry Richard Csonka. Sí, sí. Larry Csonka es otro de los corredores que merece un podcast él solito. Sí, sí, sí. Él solito. Él nace el 25 de diciembre de 1946 en Stowe, Ohio. Sí. Él asiste a la Universidad de Syracuse. Ujú. Déjame ver. Ah, no. Larry Csonka fue reclutado por Clemson, Iowa, Vanderbilt y Syracuse, pero eligió a Syracuse donde jugó como linebacker central en su primera temporada y después ya lo reubicaron como fullback Sí, o corredor de poder. tenía el cuerpo para ser defensivo o corredor. Ajá, entre el 65 y el 67, Ujú. donde fue nombrado All American, Sí, sí. adelantándome, que estableció varios récords de acarreo para la universidad, incluyendo algunos que anteriormente habían sido por Ernie Davis, Ernie Davis, que jugó en Syracuse, al igual que Jim Brown. Jim Brown, Ujú. Jim Nance y Floyd Little. Pero pues, tan solo mencionar a Jim Brown y a Ernie Davis, que pues lamentablemente no pudo jugar en la NFL por una enfermedad. Lo del Express. Ajá, está la película de The Express. Le dio leucemia y falleció, pero también pintaba para ser uno de los grandes, Ujú. el sustituto de Jim Brown. En sus 3 temporadas en Syracuse acumuló un récord de 2.934 yardas, obtuvo 100 yardas por tierra en 14 partidos distintos Ujú. y tuvo un promedio de 4.9 yardas por acarreo. Buenos números. Llega al Larry Csonka fue la primera selección en el draft de 1968 por parte de los Delfines. Ujú. Fue el 8º jugador reclutado de ese draft y el primer corredor del De draft. ese draft. Ujú. Firmó un contrato por 3 años, $20,000 en el primero, $25,000 en el segundo y $30,000 en el tercero. Válgame. Y un bono de $34,000 y un automóvil. Ese es el cambio que traen. Sí, en su ahorita cartera un los corredor jugadores. ya quiere ganar Sí, casi lo que un coreback. Ahí ¿no? está el señor Elliot. Sí, que ganaba creo 16 millones Sí, al año y no los Y no han llegado a un Super Bowl. Ajá. La carrera de Csonka no empezó bien, ya que en el 5º partido de la temporada del 68 contra Buffalo fue derribado y sufrió de una contusión cuando su cabeza golpeó el suelo. Después de ser tacleado, pasó 2 días en el hospital. 3 semanas después contra San Diego sufrió otra contusión. Además de romper su nariz y su tímpano. Luego de eso incluso habló de que se hablaba de que podía dejar de retirarse. jugar fútbol. Porque después se perdió 3 partidos en el 68 y 3 más en el 69. A ver, Larry Csonka. Déjame ver si es este de aquí. Fue 5 veces Pro Bowl. Ujú. Bueno, estuvo en los Delfines entre el 68 y el 79. Sí. Fue 5 veces Pro Bowl, 2 veces All Pro, 2 veces ganador de Super Bowl, que fue el Super Bowl 7 y el 8. Sí, sí. 3 veces campeón de la AFC, MVP del Super Bowl 8. Fue el regreso del año en el 79. Retiraron el 39 de los Delfines. Sí, sí. Es Salón de la Fama. Sí, Y aparte sí. pertenece a aquel roster Del equipo de la marca equipo perfecta. invicto, Sí, ajá, sí. de la NFL. Sí, del 72. Y, bueno, a lo mejor su total de yardas no está al nivel de los otros que hemos mencionado, porque solo fueron 8,008 yardas por 81 yardas. 81 yardas, perdón, Ujú. por tierra, pero todos los que jugaron contra él y los que vieron jugar a Larry Csonka lo mencionan como pues, un corredor, era un corredor de poder por Ajá. dentro, un corredor duro, difícil de parar, que hasta en algún momento a él fue al que le marcaron en alguna jugada una rudeza innecesaria. Así como que, Sí, oye, pues sí. él está llegando a pegarme, pues yo nada más. Sí, con el brazo quiso separar al defensivo y los árbitros consideraron que le estaba lanzando un golpe Era y una marcaron rudeza, rudeza oye, innecesaria. no seas mala onda, Sí, sí, pobrecito. sí. ¿Cómo Sí, lo trae? era un corredor muy, muy duro que muchas veces se rompió la nariz por lo mismo que pues Ujú. llegaba al choque con todo. Fíjate que me hizo falta mencionar que estuvo en más equipos. Estuvo en Memphis Ujú. algo así, Swordmen. Estuvo en los New York Giants entre el Ujú. 76 y el 78 y en los Delfines el 79 al final.
de su Digamos que carrera. pues todos lo recuerdan por su paso con los Delfines. Sí, claro. Es muy recordado en los Delfines. También retiraron el 39 de Syracuse, por cierto. ¿Mm? De la Universidad de Syracuse. Da risonca, por eso, tío, a veces me pongo de pie y me quito el sombrero. Sí, Vamos a gran continuar corredor. ya con los últimos. Y estamos hablando de Terrell Lamar Davis. Sí, sí. Nacido el 28 de octubre del 72, mejor conocido solamente como Terrell Davis. Sí, sí. Terrell Davis estudió en Long Beach y después en Georgia, Sí. en la estatal de Long Beach y luego en Georgia. Llegó en el draft de 1995, una sexta ronda, pick 196 por los Broncos No, de pues Denver. Denver. A ver, para no hacer tan larga la historia de Terrell Davis, y no es porque no lo merezca, Sí, sino sí, porque por hay el que tiempo. optimizar. Sin Terrell Davis no hubieran podido ganar su primer Super Bowl. No, fue pieza fundamental. Ajá. Que mencionábamos fuera cuando platicábamos de los corredores y sobre él, que para los protocolos de hoy no hubiera terminado ese juego. No. Hubiera terminado ese juego porque había salido conmocionado, pero en ese momento no había el protocolo de conmoción. Sí, no se hablaba todavía de ello. Y de hecho, pues no duró mucho su carrera. Solo estuvo 6 años en la NFL, del 95 Igual al 2001. Sí, sí. 6 años. Gana, sale conmocionado, regresa en el La segundo segunda, tiempo sí, y sí. Y es cuando mueve el balón, mueve el balón, lo sí, suficiente sí. para que John Elway y los demás del equipo puedan hacer su chamba y ganar Sí, en un partido. Y de hecho creo que fue el MVP de sí, ese juego. En Sí. un partido que estaba muy cerrado contra Green Bay. De Brett Favre, de que Brett venían Favre, de ganar el del Super Bowl. Sí, sí, entonces fue pieza fundamental en esos Broncos, pero pues a lo mejor todos estos golpes, conmociones, fue Sí, que lo llevó a retiraron muy pronto. una carrera muy, muy corta. 7,607 yardas totales, Ujú. 4,6 yardas por promedio por acarreo, 60 touchdowns, Sí, sí. 2 veces campeón de Super Bowl con Denver, Ujú. MVP del Super Bowl 32, que fue el Sí, primero sí. que ganan, jugador más valioso de la NFL en el 98, 2 veces jugador ofensivo del año en la NFL, jugador ofensivo del año de la AFC, 3 veces primer equipo All Pro, 3 veces Pro Bowl, líder de yardas por tierra de la NFL, 2 veces líder de touchdowns terrestres, equipo de toda la década Ujú. de los 90, equipo de novatos de la NFL y anillo del honor de los Broncos de Denver. Todo esto en 6 años de carrera. Todo esto en 6 años de carrera y como dijimos, sin él no hubieran podido... Sí, sí. Además, en el 98 se convirtió en el cuarto jugador de la NFL en correr más de 2,000 yardas en una temporada. El cuarto, imagínate, El cuarto. en toda la historia de la NFL, y solo lo consiguieron O.J. Simpson, Barry Sanders, y el primero, no recuerdo quién fue, creo que fue Jim Brown. Creo que sí, Jim Brown y por ahí, no me acuerdo Sí, sí, quién más. entonces, todo esto en 6 años, una carrera muy corta, pero Y para con hacer una grandes sexta números. ronda. Ujú, exactamente. Vamos a hablar del siguiente, un jugador muy polémico, pero bastante importante en la historia de la NFL y Sí, de los sí. Bills de Buffalo. Estamos hablando de Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson. O.J. Simpson. Solamente. Ujú, Él nació en San Francisco, California, el 9 de julio de 1947. ujú. Asistió a USC. USC, sí, a la Sí, sí, a los Universidad Troyanos. del Sur de California. Ujú. ¿Por qué no lo tengo? No tengo aquí. Me hace falta. Ah, sí. Llega en el draft de 1967. Ujú. Una primera ronda y primer pick global. Sí, los cogen los Bills de Buffalo. Los Bills de Buffalo. Sí, Sí, sí. correcto. Utilizando el 32. Sí, que en aquel momento pues muchos pensaban que iba a ir a un equipo del NFL, en aquel momento todavía tenían sus drafts por separado, Ajá. y pensaban que iba a ir a un equipo del NFL y escoge a la ciudad de Buffalo, que pues una ciudad obrera, en el frío cambió el sol de Los Ángeles por el frío de Buffalo, todos Sí. se preguntaban, pues qué onda, ¿por qué escogió Buffalo? Tú conoces un poquito más de la historia de... Bueno, Simpson. O.J. Simpson fue el primer jugador en pasar las 2,000 yardas por tierra. Ajá. Sí, fue el primero en pasar en una temporada. Sí, era lo que estamos hablando anteriormente. Sí, sí, entonces fue O.J. Simpson, no Jim Brown, sino O.J. Simpson, el primer jugador en pasar las 2,000 yardas por tierra. Tampoco estuvo mucho tiempo en la NFL, jugó en los Bills del 69 al 77 y estuvo un año en los Niners, del 78 al 79, ya no con las mismas características, pero donde hizo los mejores récords que tuvo fue en los Bills, que pues no era un equipo que igual trascendente. eran los Bills, eran un equipo Sí, mediocre en sí, aquel entonces, pero ¿no? pues, gracias a él
los puso un poco en el mapa, en aquella compañía eléctrica, lo que le llamaban la compañía eléctrica, la línea ofensiva de así esos que Bills. hablamos de ella también. Sí, que lo pedaban UIS, y la compañía eléctrica. Tuvo 11.237 yardas por tierra. Promediaba 4.7 yardas por acarreo, Ujú. 61 touchdowns por tierra también. Por tierra, sí. Buenos números durante temporadas, varias temporadas con buenos números. Y digo, para jugar en un equipo como los Bills, pues fueron buenos números. Ya después su vida después de la NFL, pues fue muy controversial. Sí, que eso, por pues, ahí hay un caso que ahorita no vamos a tratar. sí, pero por sí tiempo fue y por muy tema. controvertido. Pero su carrera en la NFL fue muy prolífica y es uno de los grandes corredores de la historia de la NFL. Y más de Buffalo. Sí, y Que más igual, de ¿cuántos Buffalo. ha tenido Buffalo? Él y Turman Thomas. Exactamente, sí, así que Y muy pocos. muy pocos. Sí. Vamos a pasar con el siguiente. Y ya, estos ya son de los que se nos estaban olvidando. J. Simpson, se nos había olvidado apuntarlo al principio. Y el siguiente es Vincent Edward Jackson, mejor conocido solamente como Bo Jackson. Sí. Bo Jackson, ¿cómo se nos estaba pasando? Nació el 30 de noviembre de 1962 en... No lo tengo. En Bessemer, Alabama. Ujú. Nació en Alabama. Y estudió en la Universidad de Auburn entre el 82 y el 85. Llega al draft de la NFL en 1986. Primera ronda y primer pick global Ujú. por Los Ángeles Raiders. Sí. Hay una historia muy, muy interesante de Bo Jackson, que es cuando no, antes de continuar con esa historia. Sin embargo, también había sido seleccionado por Para el béisbol. para el béisbol por Ujú. los Kansas City Royals. Los Reales de Kansas City. Donde, por cierto, Sí, después en el verano jugaba con Kansas City y ya en la temporada cuando empezaba la NFL jugaba NFL. Entonces tuvo buenos números en el béisbol sí, también. que creo que por ahí también está en el salón fue All Star. Sí, Fue All Star de la MLB. Sí. Y en la NFL su carrera no fue muy larga, de hecho duró 4 años. Ujú. Pues, se acaba retirando por una lesión de cadera, pero prometía mucho. Pero sí jugó en varios Sí. equipos. O sea, ahorita regresamos a la NFL. Ujú. Estuvo en los Kansas City Royals, Sí. estuvo en los Chicago White Sox y en los California Angels. Sí, tenía buen potencial para el béisbol. Por ahí hay una atrapada donde prácticamente da unos pasos en la barda del campo y atrapa la bola. Y Bo Jackson, que es uno de los corredores de los robustos de la Ujú. historia. Un Sí. corredor bastante Sí, ancho, bastante grandote. Y aún le así pasó por encima aquel linebacker de los Seahawks. Sí, lo que te voy a decir, hay una historia donde el linebacker de los Seattle Seahawks de aquel entonces, me parece que era Brian Stowart, algo así. Sí. Stowart. Bosworth. Brian Bosworth, perdón. Brian Sí, Bosworth. porque era de Boss. Sí. Le dice que no iba a pasar Sí, por que él. iba a pasar, y que lo no. terminó atropellando. Sí. Brian Bosworth ni Acabó siquiera. saliendo, es más, Sí, ni acabó el partido. Ni acabó el partido por lesión. Sí. Y Bo Jackson hacía lo que quiso Sí, con esa defensiva. en ese mismo juego también está esa icónica imagen donde creo que no recuerdo si es un regreso o un acarreo de 70 y tantas yardas por toda la banda, llega hasta la zona de anotación y se pasa y se mete al túnel por donde salen los jugadores. Sí, Bo Jackson tuvo 515 acarreos en su Ujú. carrera con Los Ángeles Raiders. Tuvo un total de... espérame. Creo que esta estadística está mal. Porque dice que... O no sé, porque dice que solamente 2.782 yardas. Sí, pudiera ser, pero te digo, no duró muchos años. Ajá. Y aparte Promediaba rotaba ahí con Marcus Allen. 500... entonces sí, porque eran 500 yardas más o menos por... 500 y Sí. pico, 600 y pico yardas por temporada. Sí, en ese momento todavía estaba Marcus Allen en Sí. los Raiders, entonces era la rotación. 16 touchdowns, 40 recepciones. Ujú. Por aquí tengo... Fue Pro Bowl, trofeo Heisman, Sí. premio Walter Camp, jugador del año del SEC, jugador del año de Sports News, Ujú. jugador del año de la UPA, más bien. Ujú. No, CA.
Ahí más bien. 2 veces All American por unánime, 3 veces primer equipo del All SEC. Sí, sí. Retiraron el 34 de los Tigres de Auburn. Sí, sí, sí. Boya, por eso digo, ¿cómo se me Sí, estaba? tuvo grandes números, tío. Era bueno en los dos deportes, tanto en la NFL como en el béisbol. El béisbol, Digo, sí. nada más que vino esta lesión en un juego contra Cincinnati, esta lesión de cadera, y pues ya no le permitió, porque pues, hasta también se había vuelto muy mediático porque hacía comerciales, creo que para Nike, Sí, algo. Sí, de ahí sí. sacaban la propaganda de Bo, algo. Sí, Sí, Bo lo sabe, algo así, ajá, era el eslogan. el Logan. Ujú. Pues sí, por esa lesión también es uno de los corredores que terminan Sí, muy retirándose pronto, muy sí, pudo pronto. haber sido una gran carrera, pero pues esta lesión no le permitió continuar, pero en el tiempo que estuvo trascendió mucho. Igual los fanáticos de los Raiders deben Sí, de de conocer a conocerlo, Bo a Bo Jackson. Jackson. Ujú. Siguiente corredor, que igual como se nos estaba pasando, entonces se nos estaban pasando varios, y fue Franco Sí, Harris, sí, nada más y nada menos que Franco Harris, que sí, sí. nació el 7 de marzo de 1950 y que falleció recientemente el Sí, 20 de el año diciembre del pasado. 2022, días antes Mm, de su Sí, ceremonia, de su que homenaje le iban a retirar su número en del Pittsburgh. Bueno, lo retiraron. lo retiraron, que nada más, que hasta en ese momento solamente habían retirado como Sí, 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 tres, no han sido muchos los números que ha retirado Pittsburgh. y él iba a ser uno de ellos. Ujú. En un partido contra Raiders Sí, sí, para, el 24 de diciembre, para también para conmemorar la la Inmaculada Inmaculada Recepción, Recepción. Ujú. exactamente. A ver, Franco Harris nace en Fort Dix, en New Jersey. Ujú. Asiste a la Universidad de Penn State entre el 68 y el 71. También es uno de los corredores que merece la pena un podcast Sí, completo, sí, pero en sí. este momento no está la oportunidad. Llega al draft de la NFL en 1972. Primera ronda, pick 13 Sí, 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 un buen draft para por Pittsburgh. los Steelers. Sí, en ese draft, si no me equivoco, también escogieron a Lambert. Mm, no lo tengo. Pero llega a los Steelers, donde juega entre el 72 y el 83. Sí, sí. Y juega, esto no me lo sabía, Sí, sí, juega una temporada con los con los Seahawks. Seattle Seahawks en Ujú. el 84. Por eso este dato, cuando chequé la historia, Sí, sí. no lo Hay sabía. una temporada con los Seahawks antes de retirarse. De retirarse. Vamos a pasar. Tuvo 12.120 yardas por acarreo. Ujú. 4.1 yardas promedio. 91 touchdowns. 307 recepciones. Creo que la más importante es Sí, la es Inmaculada la Recepción. recepción, la que todos recuerdan. 2.287 yardas por recepción. Ujú. 4 veces campeón de Super Bowl. MVP de Super Bowl. Novato ofensivo del año. Hombre del año. Primer equipo All Pro. 2 veces segundo equipo All Pros. 9 veces Pro Bowl. Líder de touchdowns de la NFL en el 76. Equipo de la década de los 70s. Equipo de todos los tiempos de los Pittsburgh Steelers. Sí, sí. Salón de la fama de los Steelers. Y anillo de... También está en el anillo del honor de los Sí, Steelers. sí. Retiraron el 32 recientemente. Sí, Salón de la Fama de la NFL del 1990, no sé si lo habías mencionado. Ujú. Ganó 4 Super Bowls. Ganó 4 Super Bowls, sí. Con los Steelers, pieza importante, pues uno de los jugadores más que la gente más recuerda, no solo los aficionados de Pittsburgh, sino pues, los aficionados a la NFL. Ajá. Si hablan de la historia de Pittsburgh, pues es uno de los nombres que Ujú. surge, tuvo grandes números que están dentro del top 10 de la historia de la NFL, tanto en yardas por acarreo como touchdowns por acarreo. Entonces, Ujú. un jugador de los históricos. Ay, me están hablando por teléfono. No creo que sea del trabajo, el número no, No lo conozco. no parece que sea de un trabajo en el cual me estoy postulando, así que no la vamos a contestar. Perdón, aficionados de Steelers, merece la pena hablar Sí, más sí. de Franco Harris, Sí, merece sí. un podcast completo, pero no nos da el tiempo. Así que vamos a pasar con el siguiente y el último, que igual sí es el último, ¿no? Pues, O sea, sí sí, es el al último menos de los de importantes. los que vamos a ¿sí? mencionar un poco más. Y estamos hablando de este igual, hasta hoy me acordé, dije, oye, no metimos a este, y estamos hablando de Walter Jerry Payton, Sí, sí, mejor sí, conocido Walter solamente Payton. como Walter Payton, Ujú, que nace el 25 de julio de 1953 ujú. en Columbia, Mississippi. Sí, sí.
Asiste a la universidad en Jackson State. En Jackson State. En Jackson State entre el 71 y el 74, donde llega al draft de la NFL de 1975, siendo una primera ronda selección pick cuarto global por los Chicago Bears. No sé por dónde empezar hablando de Walter Payton. O sea, Walter Payton tenía un lema que decía Never die easy. O sea, nunca vas a morir fácil. Y él era uno de los que él sí acostumbraba a llegar a pegar. Él era un corredor muy agresivo. Muy en bestial, llegaba a embestir. Sí, bueno, entre sus récords, bueno, estuvo en Chicago del 75 al 87. También tuvo una carrera de 12 años en Chicago, gana un Super Bowl con ellos. El del 85, aquel equipo. Contra los Patriotas. Sí, todos hablan de su gran defensiva, pero tenían a Walter Payton, que era su gran corredor. Sí, claro. Un gran corredor. Tiene por tierra tiene 16,726 yardas y 275 yardas en un juego. Es que es un récord de la NFL que no se ha roto. Hasta la fecha nadie lo ha roto. Nadie ha hecho 275 yardas por juego. Hay unos que con trabajo se llegan a 100. Sí, no, yo por ahí, algunos que veo y tienen 50, yo así como... Sí, no digo nada, ¿no? 50 por equipo. No, 50 así por partido, así como... No, sí, en un partido creo que de Búfalo, creo que los corredores apenas se alcanzaron, creo 30 yardas y todo lo que hizo fue Josh Allen. Sí, creo que sí fue 275 yardas en un juego, que es un récord que sigue hasta la fecha. Un gran corredor y pues también por él nombraron el premio Walter Payton después de su muerte. El jugador de acciones fuera del campo. Exactamente, por la excelencia, tanto como dentro y fuera del campo, por voluntariado y fundaciones y cosas en la comunidad. Él fue, como dijimos, campeón del Super Bowl 20, jugador más valioso de la NFL en 1977, jugador ofensivo del año, hombre del año, que después se nombraría el premio Walter Payton al hombre del año. 5 veces primer equipo All Pro, 3 veces segundo equipo de All Pro, 9 veces Pro Bowl, líder en yardas por tierra de la NFL, líder en touchdown por tierra de la NFL, 4 veces líder de acarreos, premio Bert Bell, equipo de la década de los 70s, equipo de toda la década de los 80s, está en el equipo de ambas décadas. Equipo de todos los tiempos del 75 aniversario de la NFL. Equipo de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL. Retiraron el número 34 de los Chicago Bears. Está entre los 100 mejores osos de todos los tiempos. Primer equipo del Little All-American del colegial. Segundo equipo Little All-American. La mayor cantidad de salidas, de acarreos consecutivos por un corredor, con 170. Un corredor de época, de hecho, pues la insignia que usan los jugadores cuando son nombrados jugador del año es una silueta de él. El que le ponen en su jersey es una silueta de él. Él moría de cáncer en el 99. Sí, vivió hasta el 99, su carrera fue corta, pero fue muy, muy prolífica. Es uno de los 5 mejores de la historia. Muchos de los corredores actuales y varios de los que hemos mencionado se refieren a él como uno de los mejores. Uno de las influencias de sus ídolos, gente como Emmitt Smith, la Damian Tomlinson, lo mencionan como de los mejores corredores que han visto. Entonces, un histórico de la NFL, Walter Payton, en unos Osos de Chicago que pues, al menos en las últimas décadas no han tenido tantos jugadores tan sobresalientes, menos corredores. Entonces, de aquellos últimos Osos de Chicago de esos 80s, ¿quiénes han sido relevantes? Bueno, pues la defensiva, Mike Singletary. No, pero o sea, de esos últimos, para acá, sí, no, muy Brian pocos. Urlacher, Devin Hester, nada más me suenan esos, la verdad. Sí, no, muy pocos. Julius Peppers en algún momento. Es de los 5 mejores en la historia de los corredores de la NFL. Estos son los corredores más de los que nos enfocamos porque son legendarios en la historia, legendarios. Nos hacen falta bastantitos.
pero ya no nos da tiempo, así que solamente vamos a hacer menciones honoríficas. Sí, ¿Qué sí. otros corredores puedes decir son históricos o han hecho cosas importantes en estos años? Bueno, por ahí mencionaríamos a Gale Sayers. Gale Sayers. Gale Sayers, Estuvo, me parece que también en Chicago. jugó en los Osos de Chicago en la época de Dick Butkus. Ajá. Jugó también poco tiempo. Estuvo en los Osos de Chicago del 65 al 71. Lo ingresaron al Salón de la Fama en el 77. Entonces fue prácticamente pocos años. Mencionan que tenía 34 años cuando llegó al Salón de la Fama. Se retiró pronto, no duró muchos años. Duró 6 años, pero era un corredor que también regresaba el balón, pero un corredor que también era muy difícil de parar. Ujú. No tuvo tantas yardas, por lo mismo que tuvo pocos años, pero fue muy sobresaliente. Tal es así que pues, ya hemos escuchado que muchos jugadores lo nombran como uno de los de que rompió récords de él récords de ellos, ajá, sí, o que lo toman como referencia Gale Sayers. de los grandes corredores. Gale Sayers estuvo en ese equipo de los Osos que pues no fue tan trascendente, pero este jugador sí, si pueden ver, hay highlights de él en los Osos y era un gran corredor en terrenos de juego malísimos, pero era un gran corredor. Gale Sayers, por ahí Jerome Bettis, Claro, el al autobús de los Jerome Steelers de Bettis. mediados de la década de los 2000. Sí, exactamente, sí, sí. Que creo que él fue de los últimos jugadores, de los últimos corredores pesados Sí, que ha tenido exactamente. así de ese tonelaje. Sí, de ese tipo de cuerpo. Ajá. Sí, que también está ahí dentro de los mejores en la historia de que ganó Pittsburgh. también el Super Bowl con Steelers contra Seattle. Sí. No me Sí. acuerdo si también con... No, creo que después se retiró Sí, antes se retiró contra en ese Arizona. se Ajá. retiró en ese Super Bowl. Sí, Ese fue su último juego. Ya era veterano. Sí, Él llegó en bueno. el 93 a los Rams de Los Ángeles en aquel entonces. Entonces, ellos Jerome dos, Bettis, sí. Jerome Bettis, Gale Sayers, Recientemente hablamos de Marshawn Lynch. Marshawn Lynch. Sí. Que Sí, que su mejor época pues fue en Seattle. en Seattle, pero él inició con Buffalo. Sí. Él llegó a Buffalo y después pasó en Seattle, donde hay una jugada contra un comodín, creo que contra Nueva Orleans, donde Sí. nadie lo puede taclear y el estadio está retumbando Sí, de la emoción. Sí, gran corredor y más o menos también baja estatura, cuerpo robusto, sí, de esos corredores por dentro, de corredor de poder, muy bueno ese Marshawn Lynch, que jugaría en los Raiders ya en sus últimos años. Pero Tuvo por después ahí- regresó a Seattle. Tuvo unos por ahí partidos, algunos acarreos buenos, pero no fue lo mismo que en su mejor momento con Seattle. Y creo que había regresado a Oakland porque él era de ahí. Sí, o es de Oakland. Ajá, entonces por eso jugó con ellos. Otro corredor, que te acuerdes. Eddie George Eddie George Tennessee, de en la Tennessee. época que llegaron al Super Bowl con Steve McNair, aquel Super Bowl con los Rams. Justamente. Sí, ajá. gran corredor. Bueno, vea más reciente, Christian McCaffrey. Sí, Qué corredor, que es Christian exactamente, McCaffrey. y que pues, te puede jugar tanto como corredor como receptor. No, y hasta como coreback. Sí, exactamente, sí, Lanza sí. buenos pases. Sí, muy bien. Yo me acuerdo mucho de ese draft, ya para ir acabando el podcast, yo me acuerdo mucho de ese draft como Carolina agarra a un corredor de baja estatura, Sí, caucásico sí, y de Stanford. exactamente. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Y ve qué jugadorazo Sí, salió, sí, jugadorazo. Sí, gran jugador y posiblemente tenga ahí un... Ya me acordé de otro, Doug Martin con Sí, Tampa sí. Bay. Doug Martin fue lo único bueno que tuvo Tampa Bay como en 10 años. Sí, exactamente. Antes de la era, todavía antes de la era de Jameis Winston, Sí. estaba Doug Martin, pasó ahí muchos años y era un corredor Sí. muy al estilo de ¿quién será ese corredor? Porque era alto. Doug Martin Sí, era un corredor alto. Sí, no era larguchón. No era bajo. Sí, era larguchón Doug Martin y me acuerdo verlo jugar y decía, es lo único que tiene. Dale la bola, Doug Martin, no lances. Exactamente. ¿Qué otro corredor? La Garrett Blount con los Pats también llegó a hacer buenas cosas. Tuvo pocos años, porque Nueva Inglaterra no es de los que retiene tampoco muchos corredores mucho tiempo, pero tuvo buenos momentos con Patriotas. Garrett Blount, Brain Jarvis, Green Ellis también con Nueva Inglaterra. ¿Qué otro te acuerdas? Pues creo que son como que los más relevantes. Sí, a lo mejor por ahí se nos olvida alguno, pero... Alguno, como siempre, se nos estará pasando alguno, pero... En este momento se nos pasará alguno, pero al menos
digamos que pues estos son de los... Las menciones honoríficas. Sí, sí. Y como noticia express que acaba de salir hace rato, manteniéndonos en el tema de corredores, ya anunciaron los Minnesota Vikings que van a cortar, si no es que ya lo hicieron, a Dalvin Cook. ¿No? Al final no llegó, ayer llegaron hablamos a de la ningún noticia acuerdo. Ujú. de que en marzo estuvieron a punto de cerrar un trato con Miami para que se lo llevaran y hoy se anuncia que lo iban a cortar. Si no es que Habría ya que lo ver hicieron. si Miami puede llegar a un arreglo con él. Digo, lo que se hablaba es que a lo mejor el asunto del dinero podría ser Un un factor. obstáculo, un factor. Y si no, pues ver a qué equipo llega. Ajá. Y noticia express que no tiene que ver con corredores. Frank Clark llega a Denver. ¿Mm? Para no guardar la noticia. Sí, sí. No esperarnos tanto. Pero bueno, creo que ya no hay más corredores. Los corredores, como dijimos, últimamente se ha devaluado, sobre todo en el draft. Sí, sí. Ya son muy pocos los corredores que llegan en primera ronda. Ujú. Y en segunda ya la mayoría está optando por corredores de tercera para arriba. Sí, sí, sí. Muchos han funcionado. Alvin Kamara, Dalvin Sí, Cook, sí, aunque ya fue cortado. Ya a veces, ya hoy en día ya no es ya se puede decir que ya no es el principal para la ofensiva. Ujú. Ya es un complemento. Sí, ahorita ya buscas más un quarterback o un playmaker receptor. Ujú, exactamente. Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy, el NFL Retro de corredores. Por ahí tenemos planeados unos más adelantándonos, hablando de defensivos y de pateadores, que también los pateadores Sí, ha son habido muy históricos. importantes y son muy importantes. Te pueden Ujú. ganar o perder un juego. Exactamente. Pregúntele a Justin Tucker si te puede ganar un juego y pregúntale a Scott Norwood si te puede perder un juego. Lo que puede cambiar la vida un Puede juego. cambiar, sí. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como F de Emparrillado. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.